La práctica de esta semana es el número 4 de solubilidad. Por eso tenemos un repaso breve de la teoría de solubilidad. Después hablamos de un poco del guía de trabajo y cómo utilizar una de las simulaciones que ustedes van a necesitar en la práctica. Okay. Entonces, recordamos que las fuerzas intermoleculares determinan la solubilidad de un soluto en disolvente. Entonces, tenemos fuerzas de atracción entre los átomos o moléculas de solvente y solvente, soluto y soluto, y entre el solvente y el soluto. Cuando encontramos las fuerzas de atracción soluto-soluto y solvente-solvente fuertes, vamos a tener menor solubilidad. Cuando la atracción entre el soluto y el disolvente es más fuerte, tenemos mayor solubilidad. Por lo tanto, las moléculas polares, ellos se atraen entre sí fuertemente. Entonces, polar con polar, tenemos alta atracción. Tenemos no polar con no polar, ellos tienen atracción débil, porque las moléculas no polares solo tienen fuerzas de dispersión, y excepto en el caso de moléculas con muy alta masa molar, las fuerzas de dispersión son relativamente débiles. Entonces, con tenemos la idea, empezamos con la idea de igual se disuelve a igual. Las moléculas polares y no polares no se atraen, por lo tanto, ellos son insolubles. Polar y no polar no son iguales, entonces no se disuelve uno al otro. Entonces, pasos para formar una disolución. Tenemos aquí la energía del sistema. Podemos ver que las fuerzas de atracciones van a minimizar energía, le da más estable. Entonces aquí tenemos fuerzas de atracción solvente-solvente y soluto-soluto. Tenemos que romper las interacciones intermoleculares. Entonces hay que agregar energía al sistema. Hay que arrancarlos, hay que separar las moléculas. ¿Okay? Del soluto y del disolvente. Pero después, cuando se mezclan, tenemos nuevas interacciones intermoleculares y va a liberar energía. La pregunta es si la cantidad de energía liberada por las nuevas interacciones es mayor que la energía consumida por la separación del solvente y del soluto. Entonces, en este primer ejemplo, si tenemos como una escala cualitativa, podemos ver que el cambio de entalpía de disolución es menor que cero, es decir, que la disolución es exotérmico. Entonces tenemos la energía liberada es mayor que la energía consumida. Y la diferencia en los dos es el delta H de disolución, cambio de entalpía de disolución. ¿Okay? En otro ejemplo, podemos imaginar que hay muy pocas fuerzas de atracción entre el soluto y el disolvente. Por lo tanto, se ve que la disolución tiene mayor energía, es menos estable. ¿Okay? En este caso, el delta H de disolución es positivo y el proceso de disolución es endotérmico, es decir, que va a absorber energía. Okay. En este caso, tenemos la energía liberada. La energía liberada es relativamente poca. En comparación, la energía consumida
es mucho más. Todavía la diferencia es el delta H de disolución. ¿Okay? Cuando el delta H de disolución es endotérmico, el sistema, es decir, el soluto y disolvente, absorbe calor. Por lo tanto, el entorno tiene que donar este calor. El entorno es el recipiente. El recipiente se pone frío. ¿Okay? Tenemos tendencias generales en solubilidad. La solubilidad está afectada por la temperatura. Esta curva azul representa una sal típica, es decir, un sólido. Para la mayoría de los sólidos, la solubilidad aumenta con la temperatura. Eso es porque mayor temperatura nos indica que hay más energía. Con más energía vamos a tener más movimiento de las partículas del soluto y por lo tanto las partículas del soluto pueden superar su atracción a otras partículas del soluto y entrar a la disolución. La curva roja representa un gas. En el caso de un gas, la solubilidad disminuye con la temperatura. Entonces tenemos la tendencia opuesta, pero podemos ver que la explicación es casi igual. A mayor temperatura vamos a tener más energía. Con más energía tenemos más movimiento de las partículas del soluto, es decir, nuestro gas. Cuando las partículas del soluto pueden superar su atracción a partículas del disolvente y escapar al estado gaseoso. Ok, también tenemos disoluciones que se encuentran en un estado de sobresaturación. Entonces, saturación es cuando tenemos la máxima cantidad de un soluto que se puede disolver en cierta cantidad del disolvente. ¿Okay? Entonces, aquí en nuestro estado inicial, estamos a 20 Celsius, tenemos 40 gramos de nitrato de potasio disuelto en 100 gramos de agua. Este es una disolución saturada. ¿Por qué? Si agregamos 10 gramos, por ejemplo, adicional del nitrato de potasio, este no puede disolver. Entonces, vamos a tener aquí al fondo el soluto en exceso. Entonces, a 20 grados Celsius en la disolución, aún tenemos solo 40 gramos de nitrato de potasio y 100 gramos de agua. La disolución sigue siendo saturada y el exceso del soluto se mantiene como un sólido al fondo del recipiente. Lo que podemos hacer si queremos disolver esos 10 gramos en exceso de nitrato de potasio es que podemos aumentar la temperatura para aumentar la solubilidad. Entonces, cuando tenemos una temperatura más alta, más soluto puede disolverse. En este caso, estamos a 25 Celsius. Por lo tanto, todos los 50 gramos de nitrato de potasio se puede disolver en los 100 gramos de agua. Y en este caso tenemos una disolución insaturada, porque la verdad es que podemos agregar un poco más nitrato de potasio y se puede disolver. Todavía hay campo en el agua para disolver más nitrato de potasio. Okay. Hacemos un experimento interesante. Desde nuestra disolución insaturada, caliente, vamos a dejarlo enfriar lentamente y el soluto va a permanecer disuelto en la disolución. Este es el estado especial nombrado sobresaturado, entonces más que saturada. Entonces tenemos aquí, hemos regresado a 20 Celsius, pero ahora tenemos 50 gramos de nitrato de potasio disueltos en los 100 gramos de agua. Teóricamente, ese no debe suceder porque tenemos más soluto que la solubilidad
nos indica que puede tener. Entonces, este estado de sobresaturación es muy inestable. Es muy fácil cristalizar el exceso de soluto. Por ejemplo, podemos agregar un cristal de soluto, este se llama una semilla de cristal. Este va a resultar en la precipitación rápida del soluto disuelto en exceso. Entonces, de nuestro cuarto estado, regresamos rápidamente al segundo estado. Aún tenemos la temperatura de 20 grados Celsius. Ahora la disolución se encuentra saturada con 40 gramos de nitrato de potasio disueltos en los 100 gramos de agua y hay 10 gramos de soluto sólido en exceso al fondo del recipiente. Como podemos imaginar, hay un gráfico para representar los cambios. Aquí tenemos el mismo serie de la diapositiva anterior. En el gráfico tenemos la solubilidad en el eje Y, esa es la variable dependiente. En el eje X tenemos la temperatura. Entonces la temperatura es independiente, puede hacer lo que quiere. Cuando la temperatura cambia, la solubilidad cambia. Esta línea roja representa la concentración de una solución saturada y cómo esta concentración va a variar con la temperatura. En este sólido podemos ver que la concentración de la disolución saturada es mayor a mayor temperatura. Ok. En punto A encontramos con una disolución saturada a 20 grados Celsius. Entonces aquí 20 grados Celsius es saturada, entonces debemos estar en la línea roja y sí, podemos ver que hay 40 gramos de nitrato de potasio en 100 gramos de agua. Okay. En el caso de B, hemos agregado sólido, pero la disolución no ha cambiado y este gráfico solo representa la disolución. Entonces, todavía aún estamos aquí en este punto, 20 grados Celsius, 40 gramos de agua disueltos en, 40 gramos de nitrato de potasio disueltos en 100 gramos de agua. Vamos a aumentar la temperatura y en el proceso podemos ver que a solo aumentar la temperatura pasamos de una disolución saturada a una disolución insaturada, dado que en el punto A tuvimos un exceso de sólido, la concentración también aumenta porque hemos disuelto el exceso de sólido. Entonces aquí encontramos una disolución insaturada. Ahora, con mucho cuidado y muy lento, vamos a dejar enfriar el recipiente. Y en este caso, si lo hacemos bien, podemos llegar a este punto donde tenemos la misma concentración. Entonces es un cambio horizontal porque la concentración no ha variado. Y en ese punto D se encontramos a una concentración mayor que la curva de saturación. Entonces, este es una disolución sobresaturada. Cuando agregamos la semilla de cristal, la temperatura es igual, entonces es un cambio vertical y regresamos a la disolución saturada. Entonces, he dicho que es las fuerzas intermoleculares que nos va a indicar si un compuesto es soluble o no. Una de las fuerzas muy importantes es la polaridad. Para determinar si un compuesto es polar o no, tenemos que adivinar si hay dipolos de enlace. La electronegatividad de los dos átomos formando un enlace nos indica si es polar o no. La electronegatividad es la habilidad de un elemento de atraer los electrones enlazados hacia sí, hacia su núcleo. Podemos ver en este gráfico la tendencia. La electronegatividad aumenta de izquierda a derecha y desde el abajo hacia arriba. ¿Okay?
podemos ver que el flúor tiene mayor electronegatividad. Es el elemento con más alta electronegatividad. Después el oxígeno, también muy alta. Después el cloro, etcétera, etcétera. Nitrógeno. Tengo una pregunta para ustedes. Podemos ver que casi todos los elementos tienen un valor de electronegatividad, excepto el helio, neón, argón, radón y esos aquí al fondo. ¿Por qué? Porque esos no tienen un valor de electronegatividad. ¿Cuál es su hipótesis? Entonces, la hipótesis es que esos son no polares. Que cualquier átomo solito es no polar, pero tenemos oscilaciones en la nube de electrones que forma dipolos instantáneos. Ese es el origen de las fuerzas de dispersión. Pero en electronegatividad necesitamos una condición específica. ¿Cuál es? ¿Qué necesitamos aquí en la definición? ¿Qué se encuentra? Más electrones para formar un... Ok, sí, helio, neón, argón, radón son gases nobles. La capa de electrones de valencia está lleno y por lo tanto, ¿qué dijo? que ya está completa para aceptar más electrones. Ok, entonces ya está completo, no quiere aceptar más electrones, no quiere donar electrones porque si se dona electrones va a tener la capa no llena. Entonces, esos elementos no hemos encontrado moléculas con esos elementos. No tenemos ninguna molécula con el helio, neón, argón o radón. Y eso es aquí al fondo. Eso es aquí al fondo. No estoy seguro, pero yo pienso es porque son muy, muy inestables. Entonces no ha sobrevivido lo suficientemente para medir, para formar un compuesto y después medir la diferencia, la polaridad del enlace. Y en el caso de helio, neón, argón, radón, son muy estables, pero son tan estables que no hemos logrado formar compuestos con este. Para medir la electronegatividad, los científicos estudian un compuesto con dos elementos diferentes y pueden medir el dipolo de enlace. Entonces, la diferencia en el dipolo nos indica con un cuadro para comparar, LIF con NAF, con KF y con todo tenemos esta escala relativa que se puede ver en la tabla periódica aquí. Entonces, si no podemos formar un compuesto, un enlace covalente con el elemento y otro elemento, bueno, no podemos medir el dipolo de enlace y por lo tanto no podemos determinar la electronegatividad del elemento. En el caso del fluoruro de litio, el litio aquí tiene electronegatividad de solo 0,98. Ese tiene una carga positiva parcial. El fluoruro aquí, el flúor aquí, ese tiene electronegatividad de 3,98. Por lo tanto, este tiene mayor habilidad a atraer los electrones enlazados. Este va a formar un dipolo de enlace. El flúor tiene una carga negativa parcial y el litio tiene una carga positiva parcial. Podemos visualizar la nube de electrones se encuentra más cerca al flúor que el litio. Entonces tenemos aquí una molécula polar. Okay. El agua es el disolvente más popular en el mundo y sin duda casi siempre es el disolvente en química general. El agua es especial porque tiene dos dipolos de enlace, pero por su forma doblada, la unión de la suma de esos dos dipolos nos da un momento dipolar general. ¿Okay? Entonces, el momento dipolar de una molécula es la suma vectorial de los dipolos de enlace. Podemos ver que ese dipolo y ese dipolo se van a cancelar un poquito, porque el componente, cada vector
se puede visualizar como un componente horizontal y un componente vertical. Voy a hacerlo con otro color. Entonces tenemos el componente horizontal y el componente vertical de cada vector. En este ejemplo, el momento dipolar está formado por el componente, los componentes verticales suman porque tienen la misma dirección. Y los componentes del vector horizontal restan por tener la dirección opuesta. Okay. Entonces, en total, el agua es una molécula polar. Hay características del soluto que aumentan la solubilidad en agua. Por ejemplo, el soluto que es iónico, en general, es soluble en el agua, pero tenemos muchos compuestos iónicos que son insolubles en el agua. Si el soluto puede formar puentes de hidrógeno, este también va a aumentar su solubilidad en agua. Porque el agua también puede formar puentes de hidrógeno. Recordamos que solo los elementos nitrógeno, oxígeno y flúor, el NOF, puede participar en puentes de hidrógeno. Necesitamos átomos de NO o F con un par de electrones no enlazados e hidrógenos enlazados a NO o F. Entonces aquí el oxígeno enlazado a este hidrógeno aquí puede participar en puentes de hidrógeno. También, cuando el soluto tiene un momento dipolar general, este también va a aumentar su solubilidad porque soluto polar, disolvente polar, probablemente vamos a tener una alta solubilidad. También hay características del soluto que disminuyen la solubilidad en agua. Si hay regiones no polares, esas regiones se llaman hidrofóbicos. Hidro, agua, fóbico, como miedo. Entonces, tienen miedo de agua, no quieren mezclar con el agua. La más común son cadenas de carbonos enlazados a hidrógenos, también conocido como hidrocarbonos. Hidrógeno, carbono, carbono, hidrocarbonos. Entonces tenemos aquí un ejemplo, varios alcoholes y su solubilidad en agua. Podemos notar que el metanol, etanol y propanol, con 1, 2 y 3 carbonos respectivamente, tiene solubilidad infinita en el agua. Hay una palabra especial para solubilidad infinita, se llama miscible. Es decir que esos 3 alcoholes pueden disolverse en el agua a cualquier concentración. ¿Okay? Continuamos, aumentamos la cantidad de carbonos en la cadena. Aquí tenemos el butanol y ahora la solubilidad tiene un límite. Solo 7,9 gramos de butanol en cada decilitro de agua. ¿Okay? Aquí hexanol, la solubilidad ha disminuido. Más y más carbonos, menos y menos soluble hasta que se llama insoluble. Entonces, más componente hidrofóbico nos da menos solubilidad. Aquí, en los primeros, la parte hidrofóbico es pequeña. Entonces, el alcohol, el OH, que puede formar puentes de hidrógeno,
este puede superar la hidrofobicidad del parte no polar y hacer el compuesto miscible. Y ahora, en esos tres intermedios, podemos ver que la parte hidrofóbica ahora está superando los puentes hidrógeno del alcohol para disminuir la solubilidad del alcohol. Y eventualmente tenemos alcoholes que son insolubles porque hay tanta región, la región hidrofóbica es tan grande que está casi 100% superando los puentes hidrógenos y la polaridad del OH. Okay. Entonces, la polaridad es muy importante para determinar la solubilidad. Recordamos que disolventes disuelven moléculas parecidas. Igual disuelve a igual. Un disolvente no polar disuelve moléculas no polares. Entonces, las moléculas no polares cumplen al menos una de las siguientes condiciones. El enlace tiene átomos con electronegatividades similares, por ejemplo, el carbono y hidrógeno. O los enlaces dipolares se cancelan. En el caso de tolueno, que tenemos aquí, solo se encuentra carbono e hidrógeno, entonces es no polar. El tetracloruro de carbono tiene carbono enlazado a cloruro. Cloruro tiene alta electronegatividad, por lo tanto tenemos 4 dipolos de enlaces, pero la geometría molecular es tetraédrica, completamente simétrica. Por lo tanto, los enlaces, los dipolos de enlaces se cancelan. ¿Okay? Entonces, ese también se llama no polar. Un disolvente polar disuelve moléculas polares y iones, es decir, compuestos que tienen carga. La habilidad de formar puentes de hidrógeno aumenta la solubilidad de un compuesto en agua. Y aquí tenemos un video para recordarles el proceso de disolver un soluto. Aquí lo tenemos. Ese es el cloruro de sodio. Podemos ver la red cristalina de cationes y aniones y se ve el soluto tiene que entrar en contacto físico con el soluto. Entonces el disolvente y el soluto están en contacto físico. Podemos ver la formación de interacciones de atracción entre el disolvente y el soluto. Podemos ver que el agua está orientada para que su lado con carga parcial positiva está cerca al anión y el lado con carga parcial negativa, es decir, el átomo de oxígeno, está apuntado hacia el cation. Ese es para maximizar las fuerzas intermoleculares de ion dipolo. ¿Okay? Ese es el ion. El agua tiene el dipolo. Aquí tenemos el ion y el agua tiene el dipolo. Es la fuerza intermolecular ion dipolo. Okay. Ahora vamos a hablar un poco del jabón, porque ustedes van a utilizarlo en la práctica. El jabón es un agente emulsificante. Si ustedes recuerdan la clase de teoría, hay una sección de coloides que ustedes este semestre estudiaron en casa. Una emulsión es cuando tenemos dos sustancias que normalmente no van a mezclarse, pero, por ejemplo, bueno, dos sustancias que normalmente no van a mezclarse, por ejemplo, el agua y el aceite. Si podemos formar las gotas de aceite muy, muy pequeñas, se va a formar un coloide y este coloide le da la emulsión que es la mezcla de agua con aceite en este ejemplo. El jabón es un agente, es algo que ayuda a formar una emulsión. El jabón es una molécula especial, tiene una cola hidrofóbica,
Está hecho por hidrocarburos, solo carbono e hidrógeno. Y tiene la cabeza hidrofílica, que es una sal, que es un catión y anión. Entonces, tiene parte que puede hacer interacciones hidrofóbicos con el aceite y parte que puede hacer interacciones hidrofílicas con el agua. Por lo tanto, el agua divide el aceite o la grasa en gotas pequeñas y eso se llama micelas porque tiene la superficie completamente cargada porque el jabón se organiza automáticamente para tener la cola hidrofóbica mezclando con la gota de aceite y la cabeza hidrofílica en la superficie para que este micela se disuelva en el agua. ¿Okay? Entonces podemos imaginar, este es su sartén. Aquí tenemos grasa después de cocinar y con solo el agua es muy difícil quitar la grasa. ¿Por qué? El agua no puede disolver la grasa porque el agua es polar y la grasa es no polar. Pero al agregar solo un poco de jabón a su esponja, la grasa sale rápidamente porque el jabón va a formar esas micelas y las micelas van a disolver la grasa. La aprobación del protocolo sanitario enviado por la UNACUT podría ser un visto bueno para... Ok, ahora vamos a imaginar que este es su camisa y aquí tenemos una gota de aceite. Y yo no sé cómo están ustedes, pero para mí es siempre un dolor tratar de eliminar aceite de la camisa, porque se mete en la lavadora y no sale. Hay un truco que se puede entender con la química. Si usted tiene una mancha de aceite en la camisa, saca jabón sólido y mientras la camisa todavía está seca, mete el jabón sólido fuertemente al aceite. ¿Por qué? El jabón, cuando no tiene ningún factor de agua, va a mezclar más fuertemente con el aceite, porque el jabón no puede disolverse en el agua. Su única opción es formar la interacción hidrofóbica con el aceite. Después, cuando se lava la camisa, se va a eliminar la mancha de aceite porque ya hemos formado esta fuerte interacción entre el jabón y el aceite. Cuando entra en contacto con el agua, va a formar las micelas y quitarla de la camisa. ¿Okay? Cuando tenemos una burbuja de agua, es muy interesante por varias razones. Primero, podemos ver que esta burbuja se ve como un arco iris, muy interesante. También la burbuja es como la distancia entre esas dos capas, es decir, el ancho de la burbuja formando este aquí. Esa es la cosa más pequeña que uno puede ver con solo el ojo, sin un microscopio. Es la burbuja, la cáscara de la burbuja. Entonces, ¿qué es? Tenemos una capa muy, muy delgada de agua. Las cabezas polares del jabón están en esta capa delgada del agua y las colas no polares en ambos exteriores. ¿Okay? Esa es la razón que la burbuja puede formar. Porque este lado de la capa es hidrofóbico, entonces no puede mezclarse bien con el agua, lo demás parte del agua. Entonces tenemos la formación de la burbuja. Ok, entonces tenemos la luz, entra en contacto con este bicapa. Vamos a tener parte del rayo va a reflejar. Otra parte del rayo va a transmitirse. Parte del rayo transmitido se refleja otra vez y tenemos la formación de un rayo secundario que va hacia el ojo. Entonces tenemos
el rayo reflejado primario y el rayo reflejado secundario andando hacia el ojo. Y otra parte, la mayoría de la luz está transmitido. Lo importante es la parte reflejada. La reflexión es lo que nos permite ver cualquier cosa, es por la reflexión de luz. Entonces, algunas longitudes de onda de luz van a sufrir interferencia destructiva. Otras disfrutan de interferencia constructiva. Por lo tanto, a un ángulo solo vamos a ver el rojo. A otro ángulo solo vamos a ver el azul, o la verde, o el anaranjado. Esta es la razón que tenemos el arco iris de colores visto en la burbuja de jabón. Súper interesante. Algo parecido también puede pasar con aceite. Si hay un pozo, si estás en la gasolinera, después de la lluvia, a veces va a haber pozos que tienen un arco iris. Es porque a la superficie de la poza hay una capa delgada de gasolina. Y la capa delgada de gasolina, entonces tenemos aire, gasolina y después agua. Tenemos característica va a suceder. Parte de la luz pasa por el aceite y por el agua. Pero otra parte refleja de la superficie del aceite. Otra parte pasa por el aceite, pero refleja del agua. Por lo tanto, tenemos el rayo reflejado primario y el secundario. A ver, depende del ángulo, va a resultar en interferencia destructiva o interferencia constructiva. Y por lo tanto, vamos a ver ciertos colores y tenemos el arco iris.